Qué lindo ver rostros que conocemos y que nos hemos encontrado en diferentes momentos de la vida, y qué bueno conocer otros que primero había conocido por computadora y ahora los puedo conocer en persona, y otros que son del todo nuevos y que hoy es la primera vez que cruzamos nuestros caminos, y tiene mucho valor el que usted esté aquí. Realmente agradecemos, celebramos que haya elegido venir en esta tarde-noche a ser parte de esta red de apoyo para padres. Ayer tuvimos un tiempo muy lindo con los padres de preescolar y de primer ciclo, y se me olvidó hacerle la pregunta a ellos, ¿verdad? Pero se las voy a hacer a ustedes. Y la pregunta tiene que ver con ¿quién será los que le sacarán más provecho a esto? ¿Preescolar, primer ciclo o segundo ciclo y secundaria? Pues cada uno tiene la respuesta, ¿verdad? Y esperamos que realmente hoy este tiempo sea un tiempo en el que disfrutemos. Creo que esa es una de las claves cuando un aprendizaje se fija en nuestra mente, ¿verdad? Y es cuando lo disfrutamos. ¿Y qué le parece si primero usted vuelve a ver a alguna persona que tenga cerquita? ¿Sí? Vuelve a ver a alguna persona que tenga cerquita. ¿Y qué tal si le agradece a esa persona por estar aquí? ¿Sí? Agradézcale. La gratitud es poderosa en la vida. Y puede que sea su cónyuge, puede que sea su pareja, puede que nadie se lo haya dicho, pero se lo estamos diciendo. De verdad, gracias por estar aquí. Quisiéramos colocarles en una condición que facilite el que podamos sacarle más provecho a la experiencia. Y eso implica que facilitemos el encuentro y la conexión humana. Y para eso necesitamos estar un poquito más cerca. Me han dicho que las últimas 3 filas de cada sector, después de 20 minutos de estar sentado ahí, empieza a soltar un olor muy feo. Entonces lo mejor es que pueda, por favor, sentarse en las primeras 4 filas. Si fuese tan amable, le rogaríamos que pueda sentarse en las primeras 4 filas. En las primeras 4 filas de ambos sectores. ¿Vio? Se cumplió el refrán. Se cumplió el refrán. De verdad, gracias por disponerse. La disposición es importante para lo que hoy haremos, y desde el momento en el que no hay que repetir algo como lo que hemos indicado, puedo palpar eso mismo, disposición. Bueno, mi nombre, como les dijeron, es Andrés. Para los que no nos conocemos, detrás del rol de psicólogo, pues hay una persona, ¿verdad? Y esa persona que hoy está aquí, este es el mes, bueno, el mes de los cumpleaños, ¿verdad? Todos los que nacen en julio. ¿Quién nació en julio? Eso, muy bien. Ahí tenemos 2 de este lado. De este otro lado, ¿hay alguien de julio? ¿No? 2-0, van ganando, ¿verdad? 2-0. Este es un mes lindo en la vida porque es el mes en que cumplo años, ¿verdad? El 4 de julio cumplí años. ¿Cuántos? A ver, los que ya me conocen pueden llevar la cuenta, ¿verdad? ¿Cuántos cumplí? 15. No, el tercer 15 años ya pasó. ¿Cuántos? ¿No recuerdas? 38. Qué bueno. Yo creo que alguien por aquí debe recordar cuál es mi edad. Y hablemos de la persona 48. Muchas gracias, pero faltan 2. Faltan 2 para que sean 48. Celebré mi cumpleaños número 46 en la vida y estoy aquí. Antes de ser psicólogo, soy hijo, ¿verdad? Hijo de Jorge y Lorena, que son como se llaman mis padres. Y además de hijo, hermano, ¿verdad? Hermano de 5. Tengo 5 hermanos, 5 hermanos más. Además de hijo y hermano, también soy esposo de una mujer
que es admirable y su nombre me encanta y por eso me casé con ella, por el nombre, no, mentira. Se llama Faucía, un nombre poco usual, ¿verdad? Faucía. Y su apellido es todavía más diferente, Barbour, ¿verdad? Barbour. Y cada vez que la llamaban en una lista, la gente se ponía creativa y le decía muy diferente su nombre, ¿verdad? Eso pasa cuando tenemos nombres distintos. Entonces sí, estoy casado y mi anillo negro es producto de que mi anillo de matrimonio se me perdió. Y creí que lo iba a recuperar, pero ahora le echo la culpa a mi hijo y le digo que fue mi hijo, ¿verdad? Yo creo que él es el responsable de que eso haya sucedido. Soy papá también de un niño que se llama Josías y entonces Josías está empezando su experiencia escolar. Él tiene 5 años y viene saliendo de su primer periodo de vacaciones y adivinen qué descubrió. El síndrome postvacaciones. Descubrió eso, ¿verdad? Y descubrió que ante la pregunta del domingo previo a entrar a clases, Josías, ¿querés ir a clases nuevamente? La respuesta fue, papá, quiero seguir durmiendo, ¿verdad? Y todavía estamos ahí volviendo a que vuelva a entrar ahí como en sintonía. Este sombrero que llevo en la vida de psicólogo lo llevo desde el 2002, que fue cuando empecé a trabajar como psicólogo. Y hoy pues vengo aquí en calidad de invitado, ¿verdad? Y cuando uno llega como invitado no llega a dar órdenes, ¿verdad? Uno llega honrando pues la invitación que le han hecho a uno. Y yo quisiera honrar esta invitación pues procurando dar mi mejor versión. Y yo quisiera pedirles que ustedes también puedan poner su mejor versión. ¿Por qué? Porque sus hijos y estudiantes merecen de ustedes y de mí nuestra mejor versión todos los días, todos los días. Una pregunta de curiosidad, que alguien quiera saber algo más acerca de la persona que tienen delante, como para que podamos de manera ahí como incipiente seguir forjando esta relación. Una pregunta. Ay, qué pregunta, ¿verdad? Diría María Fernanda, ¿verdad? Porque le dije, María Fernanda, anda de morado, celebrando que ayer Saprissa ganó. Y entonces me dijo ella, lo último que sería sapricista. Antes de ser sapricista sería liguista. Eso significa que es herediana, ¿verdad? Entonces, antes de yo ser sapricista sería herediano. Por lo tanto, soy manudo, muy bien, soy manudo. De los que sufren últimamente, Otra pregunta. Sí. ¿Por qué decidió estudiar psicología? Ay, qué pregunta. Como solo tenemos poco tiempo para sacar esto adelante, voy a tratar de resumirlo en 2 minutos. Yo estudié en un colegio que se llama Conservatorio de Castella, ¿sí? Y en ese colegio, el director, don Arnoldo Herrera, fue un hombre que me marcó en la vida. Y él quería que todos fuéramos artistas, ¿verdad? Él quería que todos fuéramos artistas, músicos, bailarines, actores, actrices, etcétera, ¿verdad? Mi mamá me matriculó al Castella con la pretensión de que yo fuese guitarrista. Pero mi primer acto de afirmación en la vida fue decirle a mitad de primer grado, esa guitarra es más grande que yo, así que yo no voy a seguir estudiando guitarra. Con el tiempo descubrí que mi pasión eran las artes plásticas y eso es algo que disfruto un montón y que practico. Sin embargo, con el pasar del tiempo dije, no, yo como artista no creo que vaya a poder sostener una familia, así que voy a ver otra opción. A los 12 años, le agradezco a Dios y a la vida que me permite conocerlo a Él. Y al conocerlo, encontré sentido y propósito en la vida. Y me di cuenta de que tenía algo para dar y era servir.
tenía como una facilidad para servir a otros. Y yo dije, ¿y qué estudio? ¿Y qué estudio? ¿Y qué estudio? Entonces volví a recordar unas palabras de Arnoldo Herrera. Y él nos dijo, si ustedes no van a ser artistas, que es lo primero que yo quisiera que ustedes fuesen, por lo menos les pido que aquello en lo que ustedes vayan a dedicarse, crean en eso. Porque para crear hay que creer. Y eso me marcó. Y tenía dos opciones, arquitectura o psicología. Dos cosas muy distintas. Y al final de cuentas, creo que hoy soy un poco arquitecto, porque ayudo a la gente y la gente me ayuda a mí a diseñar presentes y futuros distintos. Entonces sí, soy psicólogo por esas y muchas otras razones más. Muchas gracias por la pregunta. ¿Ok? Bienvenidos a los que acaban de incorporarse. Realmente agradecemos, como les decíamos al principio, su presencia. Decía Mariana y ayer María Fernanda en la noche que nos encantaría ver ese salón que no le quepa un alma más, ¿verdad? Pero déjeme decirle que ayer y hoy hemos tenido una muy buena asistencia. Hemos tenido una muy buena asistencia y eso realmente nos alegra muchísimo. Vamos a ver si Mariana va a tener que trabajar hoy o si esto va a funcionar. ¿Sí funciona o no funciona? Qué tremendo. Bueno, dejémoslo ahí, en la anterior. Dicen que una vez una semilla fue colocada en un terreno y todos los días tenía la posibilidad de admirar una luz que era una luz tenue, que luego iba tomando más fuerza y que posteriormente en esa fuerza no solamente iluminaba, sino que daba el calor que ella necesitaba. Como toda semilla, ella necesitaba ¿de qué para crecer? ¿De luz? ¿De agua? ¿De qué más? De la tierra y los nutrientes que habían ahí. Pero había realmente uno de todos ellos, que en este caso era el sol, que su función era más que clara. Si invadía muchísimo con su luz y su calor a la semilla no iba a poder brotar y germinar. Así que el sol entendió que tenía que ser muy cuidadoso, porque él era realmente poderoso. Con el pasar del tiempo, todos los elementos fueron cumpliendo su función. El sol dando calor, el agua alimentando, hidratándola, los nutrientes del terreno le permitieron a aquella semilla tarde o temprano florecer. Y lo que no tenía una forma muy, ¿qué sería? Como llamativa, se convirtió en una preciosa flor que todo mundo admiraba. Si comparáramos eso con el tema que hoy vamos a desarrollar, me gustaría pensar y proponerles que ustedes que son padres de familia puedan colocarse en el lugar del sol. Y los profesores, personal administrativo, en el papel del agua o de los nutrientes de la tierra. Y que las semillas, ¿quiénes son? Nuestros hijos. Y cada uno de estos elementos tienen una función que cumplir, un papel que desempeñar, pero hay una labor que la semilla tiene que hacer por sí sola. El sol no puede hacer por la semilla lo que a la semilla le toca. El agua no puede hacer por la semilla lo que a la semilla le toca. Igualmente el terreno no puede hacer por la semilla lo que a la semilla le toca, que es aprovechar lo que tiene a su alrededor, ¿para qué? Para crecer. Y esa es un poco la invitación que quisiéramos, a partir de esta metáfora, plantearles durante los próximos minutos. Hay un papel que le corresponde a los hijos,
Pero hay otro papel que nos corresponde a nosotros como adultos, independientemente del rol que estamos desempeñando. ¿Cómo lo estamos utilizando? Pues bueno, hay una pregunta importante que quisiéramos hacerles y que tiene que ver un poco con el tema que hoy nos convoca. Sexualidad, ¿qué decía después? Internet, ¿y qué? Y redes sociales. ¿Cómo acompañar a nuestros hijos sin invadirlos? Sin invadirlos, pero cumpliendo nuestra función. Vamos a ver, este sector, ayúdenme a leer la pregunta. Lo leen conmigo, por favor. Dice, ¿te sientes preparado como padre de familia para brindar una educación sexual que le permita a tus hijos este espacio está pensado de una u otra manera para que nos acerquemos a respuestas, no a todas las respuestas, porque solo tenemos 80 minutos para desarrollar esto, pero esperamos que de alguna u otra manera lo que aquí desarrollemos nos permita salir de este espacio con mayor claridad de cómo andamos en nuestra preparación y en nuestra disposición para desempeñar el papel que nos corresponde en todo lo que se refiere a la educación sexual y el desarrollo psicosexual de nuestros hijos, ¿sí? Por otra parte, Mari, tenemos ahí expectativas, y saben que estas palabras a mí me persiguen en la vida desde hace ya algún tiempo. Y estas palabras me persiguen y es una forma en la que le pido a Dios y a la vida que me permita usar lo que tengo para ayudar a otros. Vivimos en una sociedad que dice vive y deja vivir. Y esa mentalidad definitivamente no nos lleva muy lejos. Pero la mentalidad de vivamos y ayudémonos a vivir y ayudemos mutuamente a vivir es lo que necesitamos como seres humanos. Y yo esperaría que este espacio que hoy vamos a desarrollar nos permita desactivar los pilotos automáticos en los que usualmente andamos. Por todo el nivel de actividad, de hábitos, de costumbres, de presiones, de urgencias, de asuntos emergentes que salen en el día a día, tenemos una tendencia como adultos y como seres humanos a buscar el mínimo de energía, y eso es un piloto automático. Y en el tema que hoy vamos a hablar, muy probablemente las probabilidades dicen que del 100% de la gente que aquí estemos, muy probablemente un 70% podría andar en piloto automático en este tema. Por lo tanto, necesitamos más conciencia. Más conciencia. Lo número 2 es que necesitamos más intencionalidad en nuestro rol como padres o como educadores. La vida de nuestros hijos es de lo que estamos hablando. Y yo no sé usted, pero cuando yo tengo algo valioso, lo quiero cuidar, lo atesoro, lo valoro y soy intencional en las formas en las que lo hago. Por eso la segunda palabra de mis expectativas sería intencionalidad. Yo ruego que en medio de todo lo que hagamos salgamos con mayor conciencia, con mayor intencionalidad, y en un mundo que anda detrás de las sensaciones, las experiencias y el placer, podríamos perdernos. Porque si hay algo que por lo menos en la vida yo he descubierto es que el ser humano se vuelve muchísimo más pleno cuando encuentra y se reencuentra con el sentido y el significado del para qué somos y para qué estamos aquí. Así que otra de mis expectativas sería, ¿qué? Más sentido. Y finalmente, una red de apoyo tiene la palabra apoyo precisamente para soportarnos los unos a los otros. Y que en medio de esto podamos salir con más fortaleza para seguir desempeñando pues el papel que jugamos en la vida de nuestros hijos o estudiantes. Un propósito para el día de hoy, y los propósitos definen nuestro alcance, sería el siguiente, Mari. El propósito dice: esperamos en este espacio brindar herramientas prácticas para que padres y educadores puedan acompañar a niños, niñas y adolescentes en el desarrollo de su sexualidad y en el uso saludable y seguro de Internet, redes sociales, desde una postura empática, informada y ¿qué?
no invasiva. Porque el sol lo necesitamos, pero necesitamos darle el espacio a la semilla para que ella haga también la parte que le corresponde. ¿Sí? Vuelva a ver, por favor, a aquel sector de allá y póngale el ojo usted a alguien por allá, ¿verdad? En el buen sentido, ¿verdad? En el buen sentido. Una persona de aquel lado va a ser su compañero de viaje, ¿sí? Y otra persona de este lado va a ser su compañero de viaje. Junto a él va a emprender usted este viaje por los siguientes 70 minutos que nos quedan, ¿ok? Entonces, elija bien, porque le va a acompañar. Y dice por ahí un proverbio: andarán dos juntos si no se pusieran de acuerdo. Así que elija bien. Les doy 45 segundos para que elijan a su compañero y se sientan a la par de esa persona, por favor. Elijan bien. Siéntese a la par de esa persona. Siéntese, por favor, a la par de esa persona. Si usted no elige, lo van a elegir. Y si no lo eligen, tranquilo, al final resolvemos. Pero aquí nadie se queda sin pareja. Aquí nadie se va a quedar sin su partner, sin su compañero. ¿Me ve? Vamos a ver si pueden ser tres. ¿Hay alguien que está sin pareja? Ok, tenemos a Julio que está sin pareja. Aquí, Julio, aquí tenemos Oscar y Julio. Pareja, muy bien, compañeros. ¿Alguien está sin pareja? ¿Alguien más está sin pareja? ¿Ok? ¿Está sin pareja? ¿Está pareja con usted misma? Muy bien, ahora sí un trío. Así que se puede unir. Perfecto, muy bien. Hoy le hacemos la siguiente invitación. Alrededor de este tema, 70 minutos son insuficientes, definitivamente. Pero vamos a aprovecharlos. Y la mejor forma de aprovecharlos es que usted nos comparta su vida y su experiencia, porque veamos esto como una reunión de expertos. Y en una reunión de expertos, la palabra expertos tiene que ver con experiencia. Y usted tiene algunos 8, 10, 15, 17 años de experiencia de ser el papá de su hijo o su hija. Algunos tienen muchos años de ser educadores y docentes aquí en Yurusti y en otros lugares. Esa experiencia vale y la queremos usar hoy. La invitación es: compartamos la vida y la experiencia y aprendamos juntos. ¿Cómo? Primera tarea en parejas. Primera tarea en parejas. Vean la pregunta. La pregunta dice así. Bueno, es una frase, pero incompleta. Dice: educar en sexualidad es más que... Yo pongo un ejemplo, y el ejemplo es el siguiente. Es más que hacer una lista de las cosas que no se pueden hacer porque son malas. Es mi ejemplo. Pero yo quisiera que puedan conversar en pareja y llegar a una respuesta para completar esta frase. Educar en sexualidad es más que... Conversemos, por favor. ¿Ok? Conversemos en pareja. Conversemos en pareja. Tenemos 3 minutos de conversación. 3 minutos de conversación. Todos los que aquí nos encontramos somos expertos. Los han elegido precisamente para poder alimentar una campaña publicitaria y programática en la que vamos a impactar a Costa Rica completa y a América Latina después y luego el mundo entero. Y por eso necesitamos partir de este punto de referencia y es llegar a algunas consignas que le permita a la gente entender que esto de la educación en sexualidad es más que. Así que, ¿quién quisiera ser la primera pareja de expertos que nos dé su consigna? Sí, muy bien. Bueno, no fue consensuada, ¿verdad? La participación. Queríamos ser los primeros. Es que es para...
Bueno, llegamos al consenso, ahí sí, ¿verdad? En pareja, de que educar en sexualidad es hablar más que de sexo, en sexualidad no es solo hablar de genitalidad o relaciones sexuales o sexo o aparato reproductor femenino o masculino y sabernos eso al pie de la letra. Pero les voy a dar material para el resto. Muchas gracias, muchas gracias. Vean, hoy ando aquí como MacGyver. Ay, César, perdón. Se lo cobra Mariana, no a mí, ¿verdad? Ando como MacGyver y me han pedido ahora que use este micrófono, que ya lo dañé, así que bueno, ahí lo dejamos. Ok, es más que dar una charla de aspectos biológicos de la sexualidad, ok. Es más que, ¿quién más diría una consigna? ¿Dixie? No, la mandaron a la guerra. Sí. De que es más que seguir una receta, ¿verdad? ¿Verdad? Y también que hay que ser conscientes en este tema de que es que también es un viaje, ¿no? Los dos somos como chicos primerizos, como adultos, ¿verdad? Que están ahí, no hemos aprendido. Yo tengo mi concepto de sexualidad con mi esposa, pero es como adultos. Pero como adolescentes eso pasó hace mucho tiempo. Y la realidad es también que es como un viaje para ambas partes, ¿verdad? Que la verdad aquí es también muy diferente a que nosotros quizás. Perfecto. Qué lindo ese aporte. A ver, vamos 2-0, por favor. Este sector necesito que nos dé una respuesta. ¿Educar en sexualidad es más que? Sí. Por favor. Ir más a lo específico, porque a veces tendemos a hablar muy superficialmente para no, por el miedo de más bien de que te conozcan más de lo que ameritan por su edad y a lo mejor saben más que uno. Ok, muy bien, excelente aporte. ¿Completamos por acá? Imagínense yo con un trío. No se preocupe, yo me puse la 10 y no las dejé hablar tanto, entonces... Okay. No, pensamos en que sexualidad es más que unidireccionalidad. Perfecto. O sea, nos damos mucho por sabidos de que como somos adultos, yo sí sé sobre sexualidad y esto es un chorreado de 15 años y cállese y escúcheme. Y tenemos que escuchar con todos los sentidos, no solo con los oídos. Yo, perdón si me adelanto de su charla o más bien digo una burrada, pero... yo veo las publicaciones de mi tesorito y lo que él se mete ahí a ver en el Instagram y el algoritmo no miente. Entonces yo veo, si solo veo cosas de fútbol, digo, voy bien. Porque el algoritmo le tira lo que usted más ve. Entonces Sí. en el teléfono de mi hijo yo, mira qué montón de cosas de fútbol. Si empiezan a salir chavalas en bikini, digo, ay, santo Dios, ¿en qué se metió? Sí. ¿Verdad? Entonces es un poco escuchar en todos los sentidos de la palabra, que no sea solo unidireccional, no solo nosotros somos los amos del saber, sino que ellos saben un montón de cosas, desde que se las enseñan aquí en el colegio hasta que se meten en internet y la IA explica un montón de cosas mejor que uno, montones de veces. Claro. También hablamos rápidamente de, bueno, parecida a esa, la sexualidad no son solo prohibiciones, también tiene que haber grandes sí. Y son sí que solo se disfrutan una vez. Coincidimos con uno de los caballeros. Yo doy el ejemplo de mi sobrina mayor, tiene 21 años y vulgarmente está pequeada de novio. Pero así el novio le dice, vámonos a las 4 de la mañana y a ella le parece chivísimo, aunque tenga que trabajar al día siguiente y todo, Sí. ¿verdad? Mi hermana pega el grito al cielo y yo le digo a mi hermana, qué rico es tener 21 años y no ser tan responsable de pensar, uy, mañana cuando me voy a acostar despertar. Sí. Sino más bien ella dice, hombre, voy a la montaña, baby, y llega a las 10 de la noche y uno dice, híjole, qué energía, solo a esa edad uno puede hacer eso. Claro. ¿Cuál es su nombre? Sí, no verlo como tabú. No verlo como tabú. ¿Cuál es su nombre? Oliver. Oliver. Gracias por esos aportes del equipo y del trío. Uno más y cerramos. Sí. Su nombre, por favor. Randall. Creo que educar en sexualidades, más que todo, es no transmitirle nuestros perjuicios a nuestros hijos, ¿verdad? Son nueva generación y más bien necesitamos reaprender nosotros como padres porque tenemos que adaptarnos a ellos. Entonces, no esperemos una respuesta de los hijos de lo que yo quiero que él me responda, sino más bien hacer un poco más de
Muchísimas gracias, Randall. Voy a pedirle aquí a mi compañera que vaya a entregarle algo de lo que hay ahí a todos los que han participado, por favor. ¿Está bien? Seguimos. La realidad que les decíamos anteriormente es que aquí hay mucha sabiduría. Y cuando usted escucha lo que otros padres o profesores están diciendo, hay mucho que en lo que encontramos sentido. Y decimos, uy, mira, sí es cierto. Y si tuviéramos más tiempo y la naturaleza del espacio fuera otra, podríamos profundizar y quedarnos ya solamente en esto y cumpliríamos una parte de la tarea para que seamos más conscientes, más intencionales, con más sentido y más fortaleza para afrontar esta responsabilidad que tenemos entre manos. Vamos a comparar el tema de la sexualidad con un vehículo, ¿ok? Y este vehículo tiene cuatro llantas. Y estas 4 llantas, cada una de las llantas es una de las dimensiones precisamente de la sexualidad. Y tal como ustedes lo han dicho, tenemos aspectos que son de carácter biológico en la sexualidad, pero también tenemos aspectos que son de carácter psicoafectivo, y también tenemos aspectos que son de carácter cultural, y otros que son eminentemente de una dimensión espiritual. Cuando hablamos de aspectos biológicos, pues lo han dicho muy claramente, ¿verdad? Son aspectos relacionados con la salud reproductiva, son aspectos que tienen que ver con la maternidad y la paternidad responsable, son aspectos que tienen que ver con el cuidado ante un riesgo y un peligro, como pueden ser las enfermedades de transmisión sexual, y otros aspectos que tienen que ver precisamente con este componente mucho más genital de la sexualidad. Pero cuando hablamos de un aspecto psicoafectivo de la sexualidad, nos estamos refiriendo a algo que usted y yo y sus hijos y estudiantes tienen. Y es que todo ser humano nace con la necesidad de ser amado. Y nace con el potencial para descubrir su capacidad para amar. Una necesidad profunda de ser amado y un potencial por descubrir para amar. Pero en una sociedad como en la que hoy estamos, esta dimensión psicoafectiva de alguna u otra manera queda desplazada. ¿Por cuál? Pues probablemente por la anterior, en donde mucha de nuestra formación y educación que le brindamos a nuestros hijos tiene solamente esa llanta, esa primer llanta. Ahora, descubrir que yo soy la persona que despierta el brillo en la mirada del otro es poderoso. Recuerde usted la primera persona que le despertó el brillo en su mirada y que usted fue esa persona que le despertó el brillo en la mirada del otro. Eso es potente. Eso es potente. Eso es placentero. Y cuando hablamos de educación y de sexualidad, la palabra placer está totalmente, ¿qué? Desvirtuada, manoseada. Y todos los seres humanos somos buscadores de placer por naturaleza. Y esto de poder descubrir las formas en las que yo puedo ir por la vida experimentando placer y que ese placer no me ponga en riesgo o en peligro o a la otra persona es potente. Y eso tiene que ver con la llanta de la dimensión de psicoafectiva. Lo cultural no nos daría tiempo para hablar de lo que implica la asignación de roles, la feminidad, la masculinidad y bueno, todo lo que está sucediendo en una época como en la que nos encontramos actualmente. Con todo el tema de la orientación sexual y etcétera, 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 que a eso no vinimos hoy, ¿verdad? Y esta dimensión espiritual de la sexualidad, miren, los seres humanos fuimos hechos para conectar. Y en la conexión se encuentra sentido. Y en la conexión se encuentra propósito. En la conexión se encuentra plenitud. Y si eso no lo descubrimos en algún momento en la vida,
vamos a andar detrás de los propósitos, de los sentidos de otros. Y eso es una forma triste de vivir la vida. La sexualidad tiene todas estas dimensiones. Y sin lugar a dudas, esa semilla que es su hijo, necesita del sol, de la tierra y del agua para que descubra el potencial de todas ellas. Si una de esas llantas no está, ¿qué pasa con el carro? No camina igual. Y hay muchos adolescentes que hoy en día, dentro de la dimensión amplia de la sexualidad, conocen una llanta o dos. Y las otras dos, el conocimiento que tienen está realmente distorsionado. Distorsionado. La invitación que les hacemos es que podamos colocar como cimiento sobre el cual caminar. Y eso tiene que ver con, como bien lo han dicho, hacernos la pregunta, y bueno, ¿y cómo fue mi vivencia de la sexualidad? ¿Cómo está siendo mi vivencia de la sexualidad en todas estas dimensiones? Porque lo que somos, ¿qué es lo que pasa? Es lo que transmitimos. Es lo que transmitimos. Sigamos avanzando, Mari. Esta famosa etapa de los 12 a los 18, ¿verdad? Adolescencia. Pónganse de pie los que tienen a sus hijos en esa edad, por favor. Pónganse de pie para darme una idea y hacer un mapeo de cómo estamos hoy. Muy bien, perfecto. Todos ustedes tienen a alguno de sus hijos en esa edad. Siéntense, por favor, los que tienen hijos de 12. No, solo los de 12. ¿Ok? Los de 13, pueden sentarse. Los de 14. Los de 15, pueden sentarse. Los de 16. Ok, los de 17. Muy bien, y 18. Los que no se levantaron probablemente son los de segundo ciclo, ¿verdad? Tienen a sus hijos en... Habría que agregarle la preposición, ¿verdad? Habría que ponerle ahí el pre, ¿verdad? Ahí estaríamos en la preadolescencia. Esta etapa de la vida determinante forma parte de una línea de vida mucho más amplia. Pongámosla, por favor. Sigamos avanzando. Y definitivamente cada una de estas etapas vitales tiene tareas en las que se cumplen, tareas precisamente del desarrollo. ¿Qué esperamos, por ejemplo, de los 0 a 6 años que nuestros hijos logren? Caminar, hablar, comer solos, ¿cómo? Vestirse, que aprendan a ir al baño y dejen los pañales, ¿verdad? Qué caros que son. A ver, ¿qué más? De los 0 a los 6. Hay tareas importantísimas de los 0 a los 6. ¿Cómo? Ok, eso es muchísimo más académico y cognitivo, aprender a leer, aprender a escribir. Pero hay otras tareas del desarrollo psicosexual, psicoafectivo, que tiene que ver con que esta es la edad clave en la que un ser humano aprende a ser cuidado. De los 0 a los 6. Yo aprendo de los 0 a los 6 que me cuiden, porque somos seres humanos que necesitamos cuidado. Ahora, de los 6 a los 12 hay otras tareas del desarrollo. ¿Cuáles podrían ser? Ok, empezar a descubrir el mundo del estudio y la exigencia y la responsabilidad y los deberes. Socializar. Evidentemente, mi círculo crece, socialmente hablando. Y el crecimiento acá hace que haya tareas, desafíos que cumplir. ¿Qué más de los 6 a los 12? Empezamos con una independencia incipiente. Incipiente. Cuidarse. Aquí, aprender a ser cuidado. Pero aquí, unas primeras formas de aprender a cuidarme. Cuidarme. Y también formas incipientes de cuidar a otros. Esto se aprende, y lo que bien se aprende, ayúdenme, nunca se olvida. No sería normal ni esperable que con 12 años tengamos un preadolescente que no ha cumplido todas estas tareas del desarrollo. ¿Qué pasaría?
pediríamos ayuda urgentemente, ¿no? Pediríamos ayuda urgentemente. Ahora, de los 12 a los 18, agregándole esta preadolescencia de los 10 en adelante, ¿cuáles son algunas tareas del desarrollo? Y que tenemos todo ese tiempo para poder lograrlas. Redescubrir su identidad. Están en un proceso de construcción de identidad. Antes, la identidad giraba en torno a la familia, a sus figuras más cercanas, pero en la adolescencia, la familia pasa en segundo plano, y ahora ¿quién toma el primer plano? Los amigos. Y los amigos vienen de todo lado, con muchos trasfondos y con muchas realidades, en las que usted y yo no tenemos injerencia o control. Y eso, ay, duele. Qué linda palabra. ¿Eso qué? No solo duele, sino que eso preocupa, asusta, estresa. Y el estrés parental es un estrés muy diferente a cualquier otro estrés. Y el que ya lo está viviendo sabe lo que eso significa. Usted se estresa de una manera distinta cuando es papá o mamá. Ese estrés parental tiene una forma particular. Otra tarea de la adolescencia. A ver, otra tarea de la adolescencia. Aprender a entender lo que está pasando en mi cuerpo, en mi mente, mis emociones. Todo está cambiando. Hay una poda neuronal. Literalmente el cerebro está cambiando de forma. El cerebro está preparándose para la autonomía, para la madurez. ¿Qué más? Eso tiene que ver con identidad. Y es una lucha tremenda. Yo trabajo con adolescentes todos los días. Todos los días. Me regalan su confianza y puedo escuchar lo que no les dicen a ustedes. Y vieras todo lo que dicen alrededor de las luchas de su aceptación personal, de las luchas que tienen, de las presiones que están viviendo respecto a encajar, pertenecer, ser aceptados. No solo ellos aprender a aceptarse, sino ser aceptados en los ambientes en los que se desenvuelven. Uno aprende toneladas con los adolescentes. Otra tarea, los noviazgos, ¿verdad? Ya la atracción física apareció y con ganas. Con ganas. La que era la novia de Shrek, ahora se volvió en la princesa, ¿verdad? Y quiero descubrir qué es eso, porque es algo que nunca antes había vivido. Y las relaciones de pareja necesitan bases previas del desarrollo que tienen que ver con aprender a ser cuidado, aprender a cuidarse y aprender a cuidar del otro. Otra tarea de la adolescencia. Se enfrenta a tomar decisiones sobre qué se me permite y qué no me permito. Claro. Y en la dirección de las 4 llantas, sin tener, probablemente, como usted dijo, si acaso conocimiento de 2 y las otras las veo pasar. Yo tengo que intentar tomar decisiones. Esa es una tarea de la adolescencia. Aprender a tomar decisiones. Antes todas las decisiones se las tomábamos por ellos. Hasta la ropa y los calzoncillos que se ponían. Ahora están en un proceso incipiente de darse cuenta que lo que deciden, la ley de la vida, lo que yo decido tiene consecuencias, palabra que no les gusta. Sí. Hay uno importante. Y por allá levantaron a alguien más también la mano. Importante que ya en la adolescencia observa más a los papás y le hacen preguntas. Papi, ¿por qué eso? ¿Por qué lo otro? Y te observan y sos el ejemplo de ellos, ¿verdad? Sí. Creo que la adolescencia es importante. Eso es interesante. Y son afortunados los adolescentes que continúan honrando a sus padres y los ven como referentes. Pero la realidad es que otra tarea de la adolescencia es reconstruir la relación con los papás. Y sucede que tenemos papás que están en pleno proceso de pérdida y duelo. Y que no están entendiendo que ya tienen un hijo que no es
el hijo que habían conocido por tantos años. ¿Dónde está? Se meta con mi esposa. No se meta con mi esposa, dice. No se meta. ¿Quién se lo llevó? ¿En qué momento me lo cambiaron? Pues la reconstrucción de la relación con los padres es una tarea de la adolescencia, es una tarea del desarrollo de la adolescencia. Todo eso es determinante para lo que va a pasar, vean, de los 18 a los 25, a los 25 a los 60, de los 60 hasta la edad de mi abuela. O sea, lo que pasa en estos años es determinante para lo que vendrá después. Ahora, sin lugar a dudas, esta es la época en la que los adolescentes necesitan, no solo, antes fueron afirmados, ahora ellos necesitan descubrir el camino de la autoafirmación. Ya no es tan importante lo que en mi familia dicen de mí, yo necesito, ¿qué? Descubrir mi camino en la vida. Y es un camino que se las trae. Y ante todas estas tareas, dos conceptos. Podríamos estar ante crisis evolutivas, es decir, lo esperado para la edad, o podríamos estar ante crisis involutivas. ¿Y qué es esto? Riesgo o peligro, que va más allá de lo esperado para la edad. Y en este tema de hoy, alrededor de la internet y las redes sociales, podríamos estar no solo en asuntos de crisis evolutivas, sino involutivas. Es decir, algo que puede estar colocando en riesgo la integridad de nuestros hijos. ¿Qué le parece si su pareja entra en una misión y es buscar a otra pareja para formar un cuarteto? Igualmente, de sectores contrarios. Y se sientan, por favor, a la par de esas personas, porque ahora ya no vamos a viajar solo dos, vamos a viajar 4. Entonces, Johnny y Jonathan busquen a 2 de por este lado y sucesivamente. Y elijan dónde sentarse, por favor. Ok, ya tienen su cuarteto. Póngale nombre al cuarteto. Póngale nombre al cuarteto. Póngale un nombre al cuarteto, por favor. Aquí hay una pareja que necesita otra pareja. Allá vienen. Muy bien. Póngale nombre a ese cuarteto. ¿Cómo se llaman? Los Magníficos. Ay, manera. Los Magníficos. ¿Quién es Baracus ahí? No. Los Cuatro Fantásticos. Muy bien, aquí están los Cuatro Fantásticos. ¿Cómo se llaman por aquí? Los Cuatro Fantásticos, versión mejorada. Ahí está, muy bien. ¿Ok? Óigame qué nombre. Yo sabía que iba a aparecer en algún momento. Los Sexys. Ahí están los Sexys. Otro nombre por allá. ¿Cómo se llaman? Otro nombre de cuarteto. Los Preocupados. Muy bueno ese nombre también, Los Preocupados. Muy bien, recuerden, ese es su equipo y un equipo que va a conversar. Hay tres revisiones importantes y ya lo planteamos en Educar en Sexualidad Más Que. Número 1, adulto, esto no se trata de sus hijos, ahorita se trata de nosotros. Es bien importante abrir nuestro baúl de creencias. Nuestra caja de creencias en este tema necesitamos ponerlo bajo la lupa. Porque déjeme decirle que aquí, por más buenas intenciones que podamos tener, no necesariamente todos tenemos creencias saludables alrededor de este tema. Y necesitamos ser honestos con eso. Porque su crianza, la crianza recibida y lo que usted ha vivido, afecta. Y a veces en piloto automático en la forma en la que usted reacciona ante este tema. Por eso es importante revisar creencias. Y eso es una tarea personal. Pero también es importante revisar otra caja, que es la caja de actitudes.
Y las actitudes, las formas de actuar enseñan más que las palabras. Ellas se fijan, como lo decía ahora Guillermo, en todo lo que usted hace y cómo lo hace. Aprenden a tratar a las otras personas y a sí mismos, no solo en función de lo que usted les dice, sino en lo que ellos ven. Así que este tema es más que una conversación, implica modelaje. Y sus actitudes están íntimamente ligadas a su forma de pensar. Tal como pensamos, así actuamos. Pero hay una tercera caja. Y vean el dibujillo. Si estuviera más en grande, verían arañas y verían que está un poco ahí lúgubre la cosa. Si hay un tema que afecta en esto, son nuestros miedos. Y nuestros miedos se pueden volver muy pesados en este tema. Pesados de cargar para nuestros hijos. Cuando revisamos nuestros miedos, nuestros temores, estamos en una mayor capacidad de ser más efectivos en este tema. Y yo le pregunto, ¿tiene usted miedos alrededor de este tema? ¿Verdad que sí? Su hijo es lo más valioso que usted tiene. Josías tiene 5. Y ya, ayer gozábamos, porque ya dijo, mamá, papá, Sofía es linda. Con 5. Y entonces, César, borre esto, por favor. Sale la mamá temerosa. ¿Quién es Sofía, Josías? Su compañera. Y él está en su viaje de descubrimiento. Y descubrió, lindo y feo, y que hay una compañera que le parece linda. Pero eso es muy diferente a sentir atracción física. Muy distinto. Y eso es muy distinto a que mis hormonas anden locas. Porque él tiene 5. Una infancia de sexualidad exploratoria, no erotizada. Pero en la adolescencia ya no solamente es exploratoria, sino que socialmente está erotizada totalmente. Y usted y yo le tenemos miedo a eso. Y tenemos que reconocerlo. Por eso en el cuarteto tenemos un ejercicio. Y el ejercicio es revisar tu caja. Tu caja. ¿Cómo? Vamos a formular al menos una idea con la que usted creció asociada a la sexualidad y que luego se enteró o comprendió que era totalmente falsa. Y por mucho tiempo usted vivió creyendo eso y luego se dio cuenta que era falso. Revisen su caja y elijan una creencia de las que van a conversar. Tienen 4 minutitos para hacer esto. Les decía, podríamos seguir hablando de esto porque en el momento en el que conectamos con nosotros y con otros, el tema se vuelve apasionante, pero no tenemos tanto tiempo. Así que vamos a abrir la caja. Vamos a abrir la caja. Así que una creencia que nos depositaron y que con el tiempo descubrimos que era falsa alrededor de esto de la sexualidad. Por un punto. Ahí Ana, ahí va Cintia. Por un punto. ¿Cuál sería? Bueno, una creencia era que, digamos, las personas tenían relaciones sexuales con un fin procreativo, nada más, para tener hijos y demás. No había un asunto de tener placer. Entonces, eso era malo. Okay. Y se tenía nada más bajo el matrimonio y ya. No era por placer, sino para tener hijos, nada más. Ok. Una creencia que hemos portado y que va en nuestra caja y por no sé cuánto tiempo, hasta que nos dimos cuenta que la realidad era diferente. Muy bien. Sí, 3. Son 5 y entonces tienen 3. Saquemos las 3 de la caja. 1. Si la mujer queda embarazada, perdió la vida, ya no puede estudiar, ya no puede trabajar, etc. Ok. Embarazarse es perder la vida. Wow. Ok, sexualidad asociada a la religiosidad y el tema del control
y el tema de satanizar y el tema del pecado, etc. Muy bien. Y si usted tiene sexo en el colegio, queda embarazada. Ok. Óigame. Decía un adolescente con el que estuve las últimas 2 semanas. Hay una chica que me gusta y un compañero está jugando de Cupido. Pero yo no quiero que él juegue de Cupido, yo quiero hacer las cosas por mis propios medios. Y él es como un marinero, una en cada puerto. Y entonces en el recreo se fueron a apretar. Y entonces él quería que yo me fuera a apretar con ella, pero yo no quería hacerlo así. Me dijo apretar. O sea, ir a besarse, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y él decía, pero yo no lo quiero hacer así como lo está haciendo. Y cuando yo lo escuchaba a él y escuchaba su forma de razonar y de comprender las relaciones humanas y las relaciones de pareja, yo dije, esta mamá lo está haciendo bien. Y lo celebramos. Esta mamá lo está haciendo bien. Y él, a pesar de la presión que ese otro amigo le quería meter en la caja, él aprendió y está aprendiendo a descubrir su camino de vivir la sexualidad de manera responsable, Abrir la caja es necesario y es una invitación que les hacemos. Abran su caja. Si pueden conversarlo en pareja y tienen la posibilidad de estar con su cónyuge, hablen de su caja. Si quieren herramientas, con mucho gusto me llaman y yo les doy herramientas para disparar la conversación alrededor de este tema. Es necesario que revisemos nuestra caja. Seguimos avanzando. Miren, alrededor del tema de relaciones de pareja, el semáforo. Recuerden, usted es el sol. Educadores, el agua o la tierra. Necesitamos que cumplan su función. Y su función es observar. Observar. Y estar atentos. Relaciones sanas, ¿basadas en qué? En confianza mutua, respeto a los espacios, afecto sin presión, comunicación clara, no hay intimidaciones, no hay amenazas, no hay coerción. Eso es una relación sana. Y es súper poderoso cuando los adolescentes descubren relaciones sanas. Pero puede haber color amarillo y esa advertencia. ¿Qué sería? ¿Qué sería una advertencia? Y su papel y mi papel es observar. Algunas ideas. Relaciones riesgosas, indiferencia pasiva, chantaje emocional, celos frecuentes, bromas hirientes, control que va progresivo sobre la vida del otro. Miren, eso es señal de advertencia. Y una chica de 17, casi 17 años, no está en verde, en amarillo o en rojo. Lo que hemos descubierto es que no está en verde o en amarillo, está en rojo. Vean, relaciones peligrosas, control total, aislamiento, violencia, insultos. Y en una narrativa que ella me hacía, me dice, no, es que solo me agarró del cuello. Solo me agarró del cuello. ¿Cómo está la caja de esa chica? Y yo pregunto, ¿y el mundo adulto, el sol, la tierra y el agua, dónde está? ¿Cómo fue que llegó a rojo? Algo pasó para que llegara a rojo y que pudimos haber hecho para prevenirlo o evitarlo. Este semáforo es muy claro. Pero además de eso hay una pirámide y quisiera mostrárselas alrededor del acompañamiento digital. Miren, uy, ese negro casi no se ve. Dice presencia visible y cálida por parte del adulto. Estar disponible sin, ¿qué? Forzar. Y esto, nuevamente, recuerden, la clave es creer para crear. Tenemos que creer en la importancia de esto para crear nuestras estrategias y formas de lograrlo.
Tirémoslas todas. Diálogo frecuente, conversaciones cortas pero constantes, acuerdos y límites consensuados, tiempo de uso, ¿cuáles apps? El aspecto de la privacidad, ¿cómo lo vamos a manejar? Y por supuesto que el pináculo de esta pirámide tiene que ver con la intervención responsable. Cuando hay señales de riesgo, hay que actuar. Hay que actuar. No podemos pasarlas por alto. Porque del verde al amarillo y del amarillo al rojo, es así. Es así. Otra herramienta. Vean este escenario. Tu hijo pasa horas en TikTok. Quieres hablar sobre lo que ve sin invadirlo. Formulen una pregunta. Pensemos en una pregunta que favorecería la conexión y el diálogo para poder entrarle a este tema a nuestros hijos. El arte de preguntar es un libro que se lo recomiendo. El método socrático. Esto debería leerlo de manera obligatoria. Así, cuando sale el chiquillo de la panza de la mamá, debería salir del hospital con un libro para los padres alrededor de cómo aprender a preguntarle a los hijos las cosas. Porque muchas veces nuestra forma de preguntar es la que levanta los muros, las barreras de la comunicación. ¿Y quién fue el que preguntó? ¿Y cómo preguntó? El adulto, y mal. Desde ahí empezó todo mal. Escenario número 2 dice: Lucas, de 14 años, conversa con una chica por Instagram. Ella le pide una foto íntima, ella a él, caso real. Él duda, pero accede. Luego ella comparte la imagen en un grupo. Lucas sufre burlas y aislamiento. El adulto se entera cuando él se encierra y no quiere ir al colegio. Aquí pasamos de verde a amarillo y de amarillo a rojo. No tenemos el control de todo, pero tenemos capacidad de anticipar. Y tener una actitud de prevención. Y prevención no solamente es evitar lo malo, sino promover lo bueno. Promover lo bueno. Seguimos. Dicen por ahí que estas 4 grandes realidades son las realidades que usted y yo no teníamos. Yo llegué a tener un celular a los 19 años. Y ese celular solo mandaba mensajes. Y si yo quería conectarme a internet, ¿recuerdan ese sonido? Y alguien levantaba el teléfono por allá y ya se cayó la señal. Y para que cargara una imagen tardaba como 20 minutos, ¿verdad? Y esa realidad no es la realidad en la que están viviendo sus hijos y los míos. Es la realidad de los algoritmos, de la oferta desmedida, de que usted y yo, para poder buscar una revista pornográfica, teníamos que hacer todo un plan maquiavélico para lograrlo. Ahora, no. Todo está ahí. Todo está ahí. Debemos informarnos en estas realidades. En la realidad del grooming, del sexting, del cyberbullying, de las conductas adictivas, porque esto es la realidad en la que ellos están viviendo. Y no podemos decir, como Sol, no vamos a hacer nuestra parte. Necesitamos informarnos alrededor de esto. Ir entendiendo de qué se trata. Les dije, lo de Lucas es cierto. 14 años y la chica es la que le pidió la foto. La chica es la que le pidió la foto. Y el plan de fondo fue hiriente, nocivo, afectó y está afectando. Necesitamos entender esto. Dice un recuadro, lanzalo todo, por favor. Señales. Usualmente el retraimiento, el insomnio, el bajo rendimiento, la apatía son indicadores de esto. ¿Qué tenemos que hacer? Actuar con firmeza, involucrar al colegio. Esta es una realidad que sus hijos y mis hijos viven y tenemos que hacer algo. Ante el sexting, miren, los cambios de humor, el ocultar el celular, el estar ahí de alguna u otra manera jugando con este fuego, tenemos que hacer algo como padres. No juzgar,
abrir la conversación, buscar ayuda. ¿Alguien no sabe qué es sexting? ¿O todos sabemos qué es? ¿Alguien nos puede ayudar para explicar qué es sexting? Gracias. Chatear con un énfasis erótico, sexual, intercambio de imágenes multimedia. Lo que estaba pasando con Lucas. ¿Ok? Eso es sexting. ¿Ok? ¿Qué es grooming? ¿Qué es grooming? Parece lo de los perros, pero no es eso. Es un señor que llega a hacerle algo a mi perro todos los meses. No es eso, familia, no es eso. A ver, ¿quién lo explica? Así, gracias. Es cuando hay alguien intercambiando mensajes con un menor de edad, cuando la otra persona que está detrás de la pantalla posiblemente sea un mayor de edad y que tenga una identidad falsa. Se está presentando como alguien que no es un depredador. En pocas palabras. ¿Qué tenemos que hacer? Supervisar, restablecer confianza, evitar el reproche, conductas adictivas. Mis hermanos, mis amigos, mis compañeros y compañeras. Esto es una realidad. Acompaño a un adolescente de 15 años que me dice: Andrés, no puedo vivir sin la pornografía. No puedo vivir sin la pornografía. Y quiero dejarla, pero no sé cómo. Conducta adictiva. Ya hay un trasfondo adictivo de fondo. Y una adicción, ¿qué hace? Roba la vida. Roba la vida. Ante todo esto, miren, hay sustancias que andan ahí en exceso. Esas 4 realidades de las que hemos hablado, es muy probable que tengamos un cerebro de un chico, de un adolescente ya intoxicado. Con exceso de oxitocina, con exceso de dopamina, con exceso de cortisol, y eso requiere medidas. Esto ya va más allá de si él quiere o no quiere, ya el cuerpo se lo pide. Por eso, el sol, la tierra y el agua necesitamos que cumplan su función. De lo contrario, la semilla no va a alcanzar su potencial de desarrollo. El tiempo se nos ha ido, pero yo no quisiera irme sin responder esta pregunta. ¿Qué necesitan nuestros hijos e hijas preadolescentes o adolescentes? compañía. Presencia, compañía, confianza, acompañamiento, que acompañamiento significa caminar a la par de... ¿Qué necesitan? Tiempo. Observar sin juzgar. Diálogo, escucha activa. ¿Y se nos facilita todo eso? Definitivamente no. Miren, 5 cosas. 1. Necesitan adultos que asuman su responsabilidad y que tomen el timón consciente e intencionalmente en esta crianza. Y aunque estemos en un proceso de reconstrucción de la relación, no podemos soltar el timón. La madurez no la tienen ellos, la tiene usted. Su cerebro es el que ya esperaríamos haya alcanzado su plenitud del desarrollo, no la de ellos. Número 2, ¿qué necesitan? Necesitan adultos capaces de pararse frente al espejo, que es lo que hemos estado haciendo hoy, de manera constante, para revisar qué está pasando aquí, adentro, del adulto, en términos de la crianza. Miren, estamos cansados muchas veces, y está bien reconocer el cansancio. Estamos frustrados muchas veces, y está bien reconocer la frustración. Si no la reconocemos, la cosa se complica más. Número 3, necesitan el tiempo, ya lo dijeron, el tiempo que dedicamos a nuestros hijos hasta que cumplen 12 años es determinante. Esa es la palabra, determinante. Su presencia moldeará la forma en la que él se relacionará consigo mismo y con el mundo. Usted está literalmente dándole forma al cerebro de su hijo.
hasta los 12. Y nos han dicho que a partir de los 12 ya ellos no nos quieren, pero nos necesitan. Exactamente. Es un grave error creer que no nos necesitan a partir de esa edad. Nos necesitan, tal como ustedes lo han dicho. Número 4. No necesitan adultos expertos en teoría de la adolescencia, sino adultos capaces de seguir siendo un referente en su vida. Y mire, esto de ser referente en su vida tiene que ver con relación, con conexión, con admiración, con que usted siga despertando la capacidad de inspirar a su hijo. Eso es sexualidad. Eso es sexualidad. Y cierro con la número 5. Adultos que amplíen sus capacidades para conectar mediante una comunicación asertiva. Y solo les dejo esta imagen, esta otra pirámide. Perdón, frases. Revísese usted. ¿Esta es su forma de comunicarse con su hijo? Me gusta que me digas lo que piensas, aunque no siempre estemos de acuerdo. Me gusta mucho escuchar tus argumentos. Qué interesante, contame más de eso. Me interesa conocer por qué opinas eso. Es interesante tu punto de vista, no lo había pensado así. Pero nuestra comunicación usualmente no está en esa línea. Está en otra dirección. La comunicación que levanta barreras. Que nos separa. Que nos distancia. Que nos separa. La pirámide. 3 niveles. Ahí esto es muy interesante y les invito a que lo investiguen y que se vuelvan expertos en esto. El experto es el que desarrolla experiencia. Comunicación vinculante, comunicación efectiva y comunicación afectiva. Los 3 niveles de comunicación que todos los padres deberíamos desarrollar habilidades, destrezas, para poder enfrentarnos a las tareas de la adolescencia de nuestros hijos con más herramientas. La afectiva es la direccional, de adulto hacia el joven y del joven hacia el adulto. De temas que a veces para nosotros nos parecen una pérdida de tiempo, pero que son necesarios para alimentar la conexión. La efectiva, la del adulto cumpliendo su papel de sol. Y no es una comunicación bidireccional, es una comunicación en la que yo estoy cumpliendo mi papel y tengo que estorbar. Y la vinculante es la maravillosa, cuando es el adolescente el que se abre sin que usted lo esperara. Y muchas veces en el momento menos adecuado. Y si usted no está en la capacidad de parar el mundo y escuchar, muy probablemente la danza del distanciamiento es lo que va a ocurrir. El tiempo se nos va, pero yo quisiera solo vea la pregunta del final. No, antes. Esa. No, esa no, la siguiente. ¿Pueden leer conmigo esto, por favor? Primero lea los soles. Y ahora yo se los leo. Las fuerzas que escapan a tu control pueden quitarte todo lo que posees, excepto una cosa, tu libertad de elegir cómo vas a responder a esa situación. En este tema hay muchas fuerzas y tremendas. Cuento una historia que una vez colocaron en una botella 100 hormigas negras y 100 hormigas rojas en una sola botella. Y dejaron la botella ahí. Y las hormigas aprendieron a convivir, rojas y negras. Pero luego en el segundo experimento, en esa misma botella, con las mismas 100 hormigas negras y hormigas rojas, alguien llegó y las agitó. Y adivine qué pasó. Las rojas empezaron a matar a las negras y las negras empezaron a matar a las rojas. ¿Quién era el enemigo? El que los agitó.
Padres, que Dios nos libre de que nuestros hijos nos vean como enemigos y que nosotros veamos enemigos, padres, al colegio o el colegio a la familia. Miren, estamos en la misma botella y tenemos que aprender a convivir alrededor de estos temas. Y las fuerzas que nos agitan son la mecánica de la industria de la pornografía que se está haciendo millonaria con esto, agitando la botella para que nos peleemos entre nosotros cuando lo que necesitamos es conectar más el sol, el agua y la tierra para que la semilla florezca y germine. Mi mensaje final es ese. Si algo se ha llevado y si algo le ha servido de este tiempo, pues siempre les digo, lo que les comparto no es para que piensen como yo pienso, pero sí para que activemos el pensamiento y tengamos más conciencia, más intencionalidad, descubramos el sentido de ser lo que somos y lo hagamos con más fortaleza. Pregunta final, ¿qué te llevas? ¿Con qué te vas hoy que te ayuda a acompañar mejor a tu hijo? Con la musiquita y el silencio que yo voy a hacer, medita un momentito en eso. ¿Qué es lo que sale motivado el siguiente paso a dar? A partir de lo que se lleva hoy. Esa es su fuerza, su poder de elegir, aunque las fuerzas externas a veces creamos que son más fuertes que nosotros. Muchas gracias. Que Dios les guarde y les bendiga en la tarea que están emprendiendo de criar y de educar a lo más valioso que tienen sus hijos. ¿Está bien? Muchas gracias.